David y Francis, vea, el vecino de acá de la finca necesita que le saquemos esas abejas que están acá, porque él no puede realizar las labores que normalmente realiza porque ellas se están defendiendo. Entonces esa es la labor para el día de hoy. Vamos a sacarlas de esa llanta. Muy bien, Pacho, vamos a darle. Para una abeja producir 1 kilo de cera, tiene que consumir 10 kilos de néctar. Para nosotros saborear una rica cucharada de miel, ellas tienen que trabajar toda una vida. Bienvenidos a Frente al Acontecer del Campo. Agricultura se escribe con A de abeja, un insecto fundamental en la agricultura. Y en su tema que hoy vamos a tratar, y estábamos escuchando a estos jóvenes hacer una tarea. David, gracias por recibirme. Gloria Patricia, bienvenida a Agromayal. Estamos ubicados en Granada, Antioquia, y hoy vamos a conocer nuestro apiario escuela. Este grupo de jóvenes quieren mostrarle 3 actividades fundamentales que realizamos, y esta es una iniciativa que busca abrirle campo a las oportunidades. Ese es nuestro eslogan: abramos campo hacia las oportunidades. Entre ellas el rescate de colmenas, que ya hablaba Francisco, los equipos y materiales que utilizamos y que se utilizan en apicultura, y todo el tema productivo. Bienvenida, Gloria Patricia. Me comentaban que iban a hacer un trabajo de rescate. ¿En qué consiste, Francisco? Bueno, la intención es que acá al vecino le llegaron unas abejas y se instauraron en una llanta. Lo que nosotros venimos a hacer es poderlas retirar porque él no puede realizar sus labores. Entonces la intención es que él no las mate, sino que nosotros podamos llevarlas al apiario escuela, hacer un rescate, poderlas organizar de la mejor manera para que ellas sean productivas luego en un apiario ya, pero de producción. David, es una de las actividades que nos mencionaba el rescate, o sea que si yo en mi finca tengo, por ejemplo, un enjambre, los puedo llamar a ustedes y ustedes van y la retiran. Claramente, Gloria, ese es el propósito fundamental, que no se conviertan en una amenaza para los productores y que empiecen a transformar su forma de verlas, porque les prestan un servicio fundamental a todos sus cultivos y todos sus sistemas productivos. Pero el televidente que está ya mirando y sintonizando nuestro programa dirá, hombre, yo tengo un enjambre, pero si lo llamo a ellos, eso me puede costar. ¿Tiene algún valor eso? Nosotros tenemos estructurado en el momento un servicio, digámoslo, gratuito, pero los temas logísticos a veces nos quedan complejos. Sin embargo, pues lo venimos haciendo en el territorio, digamos, a donde podemos llegar. A veces no podemos responder a todas las solicitudes, pero sí hacemos un ejercicio de salvar la mayor cantidad de abejas posibles. Como lo dice David, a veces no pueden llegar porque no tienen la logística, pero aquí estamos para abrirles a ellos esa oportunidad y también para que todos resolvamos amigablemente el tema de las abejas, con los insectos que nos ayudan al tema de la polinización, que también es un trabajo que ustedes hacen. Y Francis, ¿en qué consiste? El proceso de polinización es un servicio que brindamos nosotros desde Agromayal. Implica asistir al campesino en sus instrumentos, en su producción, sobre todo de frutales, para lograr que incremente su productividad. Eso implica llevar hasta su territorio, hasta su zona de trabajo, un número determinado de acuerdo al área de producción de colmenas que harán el ejercicio de polinización flor a flor. Francisco, nos comentaba David que también aquí hay un proceso de aprendizaje. Sí, es muy importante esto. Para el apiario escuela el año pasado vinieron alrededor de 300 estudiantes, ¿sí? Pudieron compartir y aprender sobre la colmena, sus diversas etapas en las abejas y pues llevarlo a producción. Yo quisiera también hacerle una pregunta. ¿Usted a cuánta distancia ha estado de unas abejas sin el traje, sin la protección? Ay, por ahí a 10 metros. ¿A 10 metros o más? Sí. ¿Le da miedo? Metros. Sí. Bueno, acá estamos a menos de 3 metros de donde hay un enjambre, de donde hay un nido de abejas, ¿sí? Que es el que vamos a sacar. ¿Para qué le digo esto? Para que podamos entender que si nosotros no las agredimos, ellas no nos van a agredir, ¿cierto?
Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. No es que porque veamos un pequeño grupo de abejas ya tengamos que venir a acabar con ellas, sino que ellas pueden convivir con nosotros, pero estas no son las condiciones porque el dueño de esta finca no puede realizar sus labores. Las vamos a llevar a un lugar adecuado. Francisco, entonces nos va quedando un poco claro que si nosotros no atacamos las abejas, ellas no nos van a atacar porque ellas siempre vienen a defender lo que están produciendo. En este momento, por ejemplo, la miel. Exactamente. Si ellas tienen muy buena cantidad de recursos, que pueden ser miel, puede ser polen, pues ellas van a ser un poquito más defensivas. No agresivas ni atacantes, no, son defensivas, porque esto les ha costado muchísimo, ¿ya? Entonces eso es lo primero que debemos entender. Si ellas están bajas de población o no tienen recursos, ellas no van a tirar, porque están perdiendo población, que es algo supremamente costoso para ellas. Y pues efectivamente, dependiendo de las distancias y de las actividades que desarrollemos alrededor, pues vienen a agredirnos o no, pues vienen a defendernos. Entonces eso es muy importante que lo podamos entender. Ellas son nuestras aliadas, pero también tenemos que tener un manejo técnico sobre ellas, no tenerlas en cualquier parte. Bueno, algunos televidentes estarán allá mirando este programa y dicen, pero hombre, la miel que he visto siempre es aquella toda transparente y esta porque está así como en estado sólido. Queremos traer este ejemplo, ¿por qué? Porque la miel pura va a sufrir este proceso de cristalización, ya se va a volver sólida. Eso es un proceso natural de todas las mieles. Ahora, usted decía, claro, yo la compro en la tienda y ella es líquida. Para eso se utiliza un proceso de pasteurización, ¿sí? Entonces un término de temperatura en el cual ella ya va a quedar líquida, pero en un proceso natural, dentro de unos 15, 20 días, un mes, dependiendo de las condiciones ambientales en las que esté, ella puede volver a solidificarse. Entonces una miel natural se va a volver dura. Es simplemente ponerla al baño María y ya la tenemos nuevamente líquida. Bueno, televidentes, ahí vamos despejando algunas dudas para los consumidores y para aquellos productores y agricultores que siempre han querido profundizar y aclarar un poco más de las actividades apícolas con David y Francis, pues vamos a aprovechar de esos conocimientos que ellos tienen, que ya han sufrido suficientes picaduras, entonces vamos a aprovechar de esas picaduras que ellos han tenido para tener esos buenos conocimientos de la apicultura. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, Francisco? Bueno, lo primero es ponernos la indumentaria, la protección, y ya lo podremos hacer acá en el Apiario Escuela. Bueno, señores televidentes, apicultura, todo un mundo por aprender. Vamos. Y continuamos nuestro recorrido hoy conociendo un poco más de la apicultura. ¿Cómo es esa etapa de las abejas? Bueno, en el periodo de vida de una abeja, que es aproximadamente 3 meses, más o menos 90 días, cumplen diferentes funciones dentro de la colmena. Ellas inician, apenas nacen, empiezan siendo nodrizas. Es decir, que son las que alimentan las larvas, las crías, los huevos y que alimentan a la reina. Esa es una función fundamental y es muy importante a la hora de hacer divisiones o multiplicación de colmenas, garantizar las nodrizas. También son constructoras, es decir, que producen cera. Estas abejas segregan por unas glándulas que ellas tienen, las glándulas seríparas, segregan cera, que es con la que construyen los panales. Esa función se denomina constructoras. También en ese mismo proceso, inmediatamente, en las 3 primeras semanas hacen esas 3 funciones. Son limpiadoras, son constructoras y son nodrizas. Y también, posterior a eso, es donde tienen la mayor carga de apitoxina, entonces son guardianas. Después de que son guardianas, durante una semana o algo más, no está bien claro todavía en la literatura, salen a pecorear. Ese es el periodo de tiempo más largo que ellas, digamos, utilizan en su vida, cerca de 1 mes y medio, 2 meses, hacen la función de pecorear, que es traer néctar y polen del bosque para alimentar la reina y las crías y para almacenar la que nosotros vamos a cosechar en el momento de la cosecha. Y posteriormente, cuando ya están, digamos, viejitas, se quedan en la casa pues como
quietecitas, no cumplen una función y se determina por el número de abejas que se ven en los marcos en la parte superior. Eso es muestra de cuánta población envejecida tengo. Entre más llenos estén los marcos, apenas destapa usted la colmena, eso quiere decir que tienes población muy vieja. Entonces ahí es donde la tenemos que estar renovando. Hay que garantizar postura. La postura se garantiza Con una buena reina. con alimentación, que haya suficiente oferta de alimento. Si no hay alimento, la reina no pone, porque pone en peligro al resto. Trabajar en equipo es lo que nos enseñan las abejas, como lo que están haciendo ustedes, una labor fundamental al rescate de ellas. Y nosotros, apoyarlos a ellos en esta labor de rescate de abejas. Bueno, doña Gloria, este es el sitio del que el vecino nos reportó, donde vemos la entrada y salida de las abejas. Es fundamental poder observar esto, cuánta cantidad de animalitos están entrando y saliendo para poder definir muy bien el sitio. El sitio está un poquito complicado porque hay mucha vegetación alrededor, ellas están dentro de esa llanta. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar el área y poder ingresar hasta el interior de la llanta para ir sacando los panales en el orden en que ya los tienen. Ellas deben de ir poniendo la reserva a los extremos y la cría hacia el centro. Vamos a pasarlas a un portanúcleo para llevarlas a nuestro apiario escuela, donde se van a multiplicar, se van a fortalecer y ya luego podríamos llevarlas a un apiario de producción. Bueno, como podemos apreciar, ellas están saliendo a defender su casa, a defender los recursos que poseen dentro de su colmena, sus crías. Por decirlo así, están defendiendo su supervivencia. Observamos pues que están dentro de la llanta. Vamos a observar a ver cómo es que está esto. ¿Dónde pusieron el otro amador? ¿Le están picando las manos, doña Gloria? Sí, no me lo puedo ver. Mete las manos al bolsillo para que no... Uy, mira este montón de propóleo. Pásale la chuma. El humo debe ser blanco y abundante. La función es incomunicarlas. Aquí. Están muy bravas. Como se puede observar, hay un buen número de población, lo que representaría pues, digamos, peligro a la hora de hacer cualquier intervención. Sin embargo, pues digamos, hay que tener todas las medidas de protección a la hora de sacar un núcleo de estos que tenga difícil acceso, porque se puede convertir también en un problema para el apicultor. En estos momentos, pues el rescate que está haciendo Francis y David, pues tenemos que tener los equipos de protección. Ya vemos que ellas se alteran un poco. Esas abejas que estamos trabajando son abejas africanizadas, las cuales naturalmente han llegado ahí. Y pues en su momento, si realizamos labores agrícolas o pecuarias tan cerca, pues pueden generar de pronto un poquito de molestias. Por tal motivo las rescatamos, las llevamos de este lugar al apiario escuela, donde las vamos a poder reproducir, vamos a poder que ellas se multipliquen y luego llevar a un apiario de producción. Bueno, para poder trabajar con las abejitas, pues lo primero que tenemos que hacernos es una pequeña prueba. Es muy sencilla, cogemos una abeja y nos hacemos picar. Dejamos el aguijón un segundo máximo para poder identificar qué reacción tiene el cuerpo con esta picadura. En la medida que sigamos trabajando, pues nos van a picar más, pero efectivamente nos damos cuenta si somos alérgicos o no. En caso tal que una persona sea alérgica, pues inmediatamente se va a presentar un enrojecimiento muy grande de su piel, va a sentir un poco como de asfixia y lo mejor es acudir a un centro médico.
allí pueden estabilizarle y pues efectivamente darle el tratamiento necesario. Hemos despejado un poco el área, ya ahora podemos ver los panales en la parte interior. Vamos a tratar de despejar un poco más, a sacar la llanta para introducirnos hacia los panales. Ya regresamos. El objetivo es trasladar ese núcleo ese núcleo natural a este núcleo ya en un cajón, digámoslo así, tecnificado, que garantice una reproducción de manera que en algún futuro cercano las podamos convertir en una colmena productora que nos pueda generar algunos ingresos, pero el objetivo principal siempre será librar la colmena de la amenaza que representa el ser humano con sus actividades frente a ellas. Uno de los objetivos primordiales a la hora de capturar un enjambre es capturar la reina y garantizar la cría operculada. La cría operculada garantiza entonces nuevas nodrizas que alimentan el resto de la cría, que vendrá dándose a medida que se vayan organizando en el cajón. Podemos ver acá, estamos sacando los panales que tienen miel, tienen muy buena miel. Y vamos a empezar a sacar de este lado de derecha a izquierda hasta buscar la cría. Realmente lo que más nos interesa es la cría y la reina, ¿cierto? Aquí va otro panal de miel. Tenemos miel, tenemos pan de abejas. Recordemos, debemos suministrarles la alimentación para que ellas se mantengan. Nos queda alineado y los alambres nos van a sostener el marco, nos van a sostener el panal. Ellas van a terminar de construir y van a soldar todo este espacio para construir muy bien y poder tener cría y tener, digamos, reservas de miel. Cuando hacemos el rescate, pues debemos esperar un tiempo dejando el portanúcleos que acabamos de organizar en el mismo lugar donde estaba la colmena naturalmente, para que ellas, pues las que están por fuera, puedan ingresar. Ellas recuerdan el lugar y al tener el olor de las larvas, al tener el olor de la miel, ingresan al portanúcleos y ya empiezan a acomodarse. Estamos viendo un rescate de abejas africanizadas en el municipio de Granada, algo que para las personas podría ser un problema, pues nosotros los llevamos a un sitio adecuado para que ellas puedan tener su producción, para que ellas puedan polinizar nuestros bosques. Con eso nosotros contribuimos al cuidado del medio ambiente, al cuidado de las abejas. Para nosotros no son enemigas, para nosotros son aliadas, son amigas. Son insectos fundamentales que con su trabajo nos enseñan que debemos tener una sociedad más organizada, una sociedad donde todos podemos trabajar en conjunto, donde cada quien tiene su papel y puede lograr el beneficio colectivo. Ellas no piensan de forma individual, ellas no piensan simplemente beneficiarse una o dos. Ellas están beneficiando toda la colmena, toda la sociedad, para poder, digamos, tener un buen sustento. Francisco, Francis y David, ya vimos ustedes cómo hacen el manejo y también uno cómo tiene la oportunidad de venir a aprender aquí un poco más de la apicultura. Y tengo una pregunta. A veces los apiarios, ¿por qué no funcionan? No sabemos escoger bien el sitio, ¿qué pasa ahí? Bueno, nosotros tenemos que entender las condiciones de las abejas y entender naturalmente cómo ellas trabajan. Entonces, nosotros debemos llevarlas a un lugar seguro, porque el primer factor de riesgo somos nosotros mismos, los seres humanos. Si a un vecino no le gustan, van a ir a dañarla, ¿cierto? Un lugar seguro. Tenemos que tener un lugar boscoso si es para producción. Si tenemos para producción, porque es mayor cantidad los animalitos y efectivamente van a ser más defensivas. Eso es fundamental. Escuchas el agua, tenemos que estar cerca del agua. Mire que todo ser vivo tiene que estar conectado con el agua, nosotros también, ellas también. Entonces, fundamental que hayan fuentes cerca. Después tenemos que mirar las condiciones de flora que tengamos alrededor. Si hay buena producción de flores, ellas van a estar bien. Si la producción de flores es muy regular, muy mala, rastrojos, árboles grandes,
ellas no van a estar ahí, ellas se nos van a ir. Y también depende efectivamente de la administración que nosotros le demos. En cualquier proyecto agropecuario tenemos que ser muy juiciosos y tener muy buena administración. Si nosotros vamos a dejar abandonado la colmena 1 mes, 2 meses, pues cualquier cosa puede pasar. Al interior de la colmena también hay plagas, ¿sí? El caso tal de la varroa. Acá nos ha pasado que, por ejemplo, con el viento el techo se mueve. Al moverse el techo puede ingresar agua y ellas pues no van a estar en condiciones, ¿cierto? Entonces son condiciones que nosotros les damos para un buen manejo de ellas. Nosotros somos administradores y pues hacemos esa alianza con ellas. Francis, aquellas recomendaciones para tener una buena colmena a la hora de hacer las labores de la carpintería para aquellas personas que manejan la apicultura, ¿alguna recomendación? Pues especialmente manejar maderas que no afecten el medio ambiente. Ojalá podamos utilizar maderas de cultivo, es decir, lo que es el pino y cualquiera de estas maderas que son fácilmente conseguibles en el mercado de las maderas. Evidentemente la intencionalidad no es afectar el medio ambiente y es decir, no utilizar árboles que afecten la sostenibilidad del mismo ambiente en el que ellas se mueven. Las abejas nos enseñan que tenemos que trabajar en equipo, como lo hacen ustedes, como lo hace Francisco, como lo hace Francis, en una labor esencial, en el rescate de ellas. Porque ¿qué sería sin una abeja? Sería más complicado producir. Es una enseñanza que les queremos dejar a ustedes, nuestros televidentes, aprender a trabajar en equipo, a respetar y sobre todo a no atacar las abejas, como ellos nos lo decían. Francisco, sé que hay mucho por aprender. Esto fue un abrebocas y sé que más adelante los podemos visitar, profundizar en más temas, porque tengo mucha gratitud con ustedes por habernos abierto las puertas de estas escuelas y enseñarnos algo, que sé que para nuestros apicultores y aquellos televidentes algo les quedó. Muchas gracias por recibirme en esta escuela y compartir esos conocimientos de la apicultura y sobre todo trabajar en equipo y una labor fundamental como hacen ellos, el rescate. Hay que apoyarlos a ellos en esta labor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gloria. Queremos que las personas entiendan que las abejas no son nuestros enemigos, que somos aliados, que son nuestras amigas y que debemos trabajar de la mejor manera con ellas. Por eso tenemos un apiario escuela. Y vamos llegando así al final de este recorrido por Granada, Antioquia, con una labor fundamental, rescate de abejas, donde hay que apoyar a estos jóvenes trabajando en equipo. A ustedes, señores televidentes, muchas gracias por sintonizar frente al acontecer del campo, donde siempre queremos llevar el campo a la ciudad y la ciudad al campo.